que cubren ámbitos tan diversos como las inversiones, como las aduanas, como los transportes y también la cultura. Y, por supuesto, como decía antes, no solamente era cuestión de revitalizar y relanzar esas relaciones bilaterales en el plano económico y comercial y cultural, sino, por supuesto, en el político. India, como saben, como todos sabemos, es el país más poblado del mundo, es la quinta economía del mundo, camino de convertirse al final de esta década en la tercera economía del mundo y, además, es un socio fundamental para abordar los grandes desafíos globales que tiene el mundo, ¿no? El Indo-Pacífico es en su conjunto pues una zona geográfica del mundo cada vez con un mayor peso geopolítico y, por lo tanto, desde nuestro país, desde Europa, debemos aumentar nuestra presencia, también nuestra influencia en la región, algo que ya estamos haciendo a partir del diseño de una nueva estrategia de política exterior para Asia. Lo comenté a lo largo del día de hoy. Estamos en la elaboración dentro del Ministerio de Exteriores para la elaboración de esa nueva estrategia desde España hacia Asia. Y algo que queremos reforzar, evidentemente, a través de esta nueva estrategia es nuestra relación bilateral con India. En el encuentro con el primer ministro Modi abordamos algunas de las crisis más preocupantes del actual panorama internacional. Queremos que España, que también India, trabajen conjuntamente para abordar los grandes retos globales, reforzar también nuestra relación entre la India y la Unión Europea, que, como saben, el próximo año, en el año 2025, va a cumplir un aniversario muy especial en sus relaciones estratégicas. El segundo objetivo, junto con el relanzamiento de nuestras relaciones bilaterales después de 18 años sin que pisara este país un presidente de gobierno en ejercicio, el segundo objetivo era impulsar las relaciones económicas y también las relaciones comerciales a nivel bilateral, algo que creo que hemos avanzado también con creces. India, como saben, es una potencia industrial en auge. Tenemos, yo creo que, un enorme potencial de crecimiento en intercambios comerciales, en inversión bilateral entre nuestros países. Y eso es lo que hoy creo que ofrece España al mundo, particularmente a un país como India. Crecimiento económico, creación de empleo, modernización económica y paz social. Y es lo que hemos puesto en valor en este viaje. No hay una economía, como saben, avanzada que vaya a crecer más que la economía española en el año 2024, como acaba de señalar el Fondo Monetario Internacional. Creo que es una carta de presentación extraordinaria de España en el mundo y, como comprenderán, pues siento un enorme orgullo de país al exhibirla como lo que es, un logro colectivo de empresas, de trabajadores y también de instituciones públicas en un contexto geopolítico como el que ustedes conocen, tan complejo y difícil. Un logro que creo que nos abre mercado en India y en Asia y, en fin, para eso, pues evidentemente estamos convocados con la Embajada y con la Oficina Comercial. Como saben, ayer inauguré, junto con el primer ministro Modi, un proyecto muy importante para India, también para Europa, como es la planta de Airbus en Vadodara, en la que se van a producir nada más y nada menos que 40 unidades de un importante proyecto de Airbus que tiene sede también en España, en Sevilla, el avión C-295. Este proyecto creo que es un buen ejemplo, un extraordinario ejemplo de cómo las empresas españolas pueden aportar aquí, en India, visión de largo plazo, colaboración plena con los socios locales, vocación de inversión en sectores que crean empleo cualificado y ayudan al desarrollo del tejido productivo y al bienestar del conjunto de la ciudadanía en India. Estos 2 días en Vadodara y también en Mumbai, que son evidentemente importantes hubs industriales y empresariales, creo que refuerzan la convicción de que las empresas españolas que nos han acompañado y a las cuales quiero agradecer su presencia porque nos han acompañado al más alto nivel, yo creo que refuerzan la convicción, como decía, de que las empresas españolas deben estar más presentes en este país y que debemos, además, acompañarlas en este viaje. Y así se lo he transmitido también a los representantes empresariales de España en India. El foro de CEOs y el encuentro empresarial que hemos celebrado esta mañana creo que han servido para que las empresas indias y las empresas españolas fortalezcan su conocimiento, se den a conocer, fortalezcan y estrechen esas relaciones comerciales y de inversión y también para identificar nuevas oportunidades de negocio en sectores de alto valor añadido.
Y para consolidar el crecimiento de nuestras relaciones comerciales y de inversión, creo que hemos logrado suscribir acuerdos muy relevantes en los ámbitos tanto de ferrocarriles como de inversiones. Y me explico. Hemos firmado un mecanismo de fast track, por llamarlo en inglés, de inversiones, que lo que va a facilitar es la agilización en la resolución de los problemas que puedan tener las compañías extranjeras en el país. Y finalmente, como último punto, creo que no solamente están las relaciones bilaterales políticas, las comerciales y las económicas, sino también las culturales, a las cuales desde el Gobierno de España, y me atrevería a decir que también desde el Gobierno de India, damos una importancia sustantiva a estas relaciones, ¿no? Porque, en fin, los lazos de cercanía, la proximidad entre nuestros pueblos, ambos con una identidad y con una herencia cultural rica, creo que pueden servir como acicate para estrechar esas relaciones, ¿no? Y creo que es muy relevante decir, y me lo recordaba el embajador antes de entrar en la rueda de prensa, que ese intercambio cultural va a tener su materialización más significativa en la celebración en el año 2026 del Año Dual de India y España en 3 temas muy importantes para los 2 países. 1, el turismo; 2, la cultura; y 3, el desarrollo de la inteligencia artificial y la aproximación ética a la inteligencia artificial que defendemos ambos países. Creo que ese hito, el del año 2026, la celebración de este año dual, va a potenciar la presencia mutua en museos, en ferias de arte, en festivales de cine. Acabamos de estar en Bollywood, y círculos de debate y pensamiento de 2 países con potentes industrias culturales como las de España y como la India, y que también, lógicamente, compartimos un valor principal, que es la defensa de nuestra democracia. Y asimismo va a servir para incrementar los flujos turísticos, fomentar el uso de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la economía productiva. Y en el ámbito cultural, por finalizar, creo que es importante destacar la visita que acabamos de hacer a los estudios de cine, voy a ver si lo pronuncio bien, discúlpenme, Jas Raj. Como saben, desde el Gobierno, desde ya la pandemia, con el plan audiovisual que hemos lanzado y al que estamos dedicando de los fondos Next Generation 1,6 billones de euros durante estos últimos 6 años. Como saben, desde el Gobierno estamos impulsando la industria cultural audiovisual en nuestro país. Y creo que hay, en este sentido, una enorme capacidad de colaboración, un potencial enorme de colaboración en esta materia entre ambos países, entre ambas industrias, gracias al peso creciente de nuestros países en la industria audiovisual. Y por eso, me alegro de que vayamos a crear una comisión conjunta para impulsarla. Y finalmente, ya con esto acabo, esta mañana he inaugurado, yo creo que un foro muy importante desde el punto de vista de la diplomacia pública, que es el foro Consejo, o la Fundación Consejo, para ser más explícito, India-España, que es un importante instrumento de promoción de nuestras relaciones más allá de las económicas. Ahí está también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el estrechamiento de relaciones entre las sociedades civiles y el conocimiento mutuo, y, por qué no, compartir una visión aproximada de cómo está la geopolítica actualmente en las relaciones internacionales. En suma, y ya con esto concluyo, yo creo que esta es una visita muy provechosa para los intereses de nuestro país. El Gobierno está decidido desde hace mucho tiempo a que construir una España más fuerte y mejor significa también estrechar lazos con las grandes economías del planeta, diversificar nuestras relaciones diplomáticas, salir de la tradicional relación diplomática que tenemos, necesaria, obligatoria, y que además lo hacemos con gusto, europea, y mirar mucho más allá, ¿no? Yo quiero agradecer, lógicamente, la calurosa acogida que hemos recibido de las autoridades indias estos días, y creo que hemos dado un paso muy importante después de 18 años de ausencia de una presencia institucional al máximo nivel del Gobierno de España en India, 7 años desde la última, como he dicho al principio de mi intervención, del primer ministro indio también en España. Yo creo que hemos dado un paso muy importante para acercar a nuestros países, y estoy convencido de que abrimos un nuevo tiempo para las relaciones entre India y España, y ahora está, evidentemente, en manos, lógicamente, de nuestros servicios diplomáticos, de la oficina comercial, de los departamentos ministeriales y, por supuesto, mío personal, el que dotemos de contenido y de acción todo lo que hemos suscrito entre ambos gobiernos durante estos días.
Y sin más, yo concluyo aquí en la comparecencia y, directora Carmen, pues a disposición de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Vamos a empezar. José Miguel Blanco, Agencia EFE. Gracias, buenas tardes, presidente. Ya nos han comentado que ayer ante el primer ministro Modi defendió la oferta de Navantia para los 6 submarinos que están pendientes. No sé si nos puede comentar cuál fue la respuesta del primer ministro, si considera que realmente hay opciones, que hay posibilidades de que Navantia se haga con ese contrato. Y en temas nacionales, si me permite, 2 cuestiones. En el caso de Íñigo Errejón, si siguen contando tanto la vicepresidenta como la ministra de Sanidad con su plena confianza, o en cualquier caso, si no cree que deberían haber actuado antes. Y respecto a la última decisión que ha adoptado el juez Peinado en relación con su esposa, ¿qué valoración hace y si sigue defendiendo que quedará en nada? Gracias. Muchas gracias, José Miguel, por sus preguntas. Sobre Navantia. A ver, yo lo que he hecho ha sido defender, lógicamente, la candidatura española de una empresa pública como es Navantia, que está haciendo un trabajo extraordinario y que creemos desde el Gobierno de España que reúne las condiciones, 1, del precio más competitivo y 2, de la mejor calidad tecnológica para poder cumplir con las expectativas de una inversión, de un contrato tan importante de casi 4.000 millones de euros, si las cifras no me bailan, o 4.000 millones de euros, para construir submarinos por parte de la Armada del Ejército Indio. Con lo cual, bueno, eso es el planteamiento que yo hice al primer ministro y las autoridades indias. Evidentemente respetamos el procedimiento, el concurso que ha abierto, en este caso, el Ministerio de Defensa, y, por supuesto, bueno, pues esperamos que en fin, que se resuelva a favor, lógicamente, de España, pero eso no depende de nosotros, depende del Gobierno indio, y máximo respeto, pues lógicamente, a sus procedimientos y a sus concursos. Respecto, bueno, por cierto, sí que también se me trasladó por parte en este asunto, ¿no?, del Gobierno indio, el interés que tienen en la construcción o el refuerzo, por decirlo más en concreto, de todo el sector naval en la economía india. Yo creo que ahí también Navantia puede tener grandes oportunidades presentes y futuras. Sobre Errejón y sobre la pregunta que usted me hace de la vicepresidenta primera y también de la ministra de Sanidad, de Yolanda Díaz y de Mónica García. A ver, lo primero que he trasladado desde el primer momento es la absoluta empatía y el absoluto respaldo a las víctimas que hayan podido sufrir agresiones del señor Errejón. En segundo lugar, también he trasladado el que Sumar, sus partidos políticos han actuado de manera contundente desde el primer segundo que tuvieron conocimiento de este asunto y de la gravedad de las acusaciones. Y finalmente, creo que lo relevante también es el compromiso político, tanto de Mónica García como de Yolanda Díaz, del conjunto del Gobierno de España con la causa feminista. Y creo que además nos avalan los hechos. Todos y cada uno de los movimientos, de las leyes que ha aprobado el Gobierno de España durante estos últimos 6 años han sido leyes claramente feministas, donde lo que hemos luchado y seguimos luchando es por garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con lo cual, desde el punto de vista de la respuesta que ha dado Sumar, puedo calificarla de contundente. En segundo, el compromiso feminista de la vicepresidenta segunda y la ministra de Sanidad con la causa feminista creo que es inequívoco. Y desde el punto de vista de la confianza mía como presidente del Gobierno, en Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno y de Mónica García como ministra de Sanidad, es total. Compromiso total, inequívoco y, desde luego, apoyo rotundo. Y finalmente, sobre mi mujer, que efectivamente usted me hacía referencia a esta última noticia. A ver, mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Juan Carlos Merino, de La Vanguardia. Sí, presidente,
En relación con esta gira, me gustaría preguntarle, en su día también Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero estuvieron aquí en India tratando de abrir mercado. Quería preguntarle, en este momento, si se dan mejores condiciones para poder disparar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Ya nos ha hablado de Navantia, pero también le quería preguntar si en este viaje han podido concretar de alguna manera, ampliar, digamos, el perímetro de oportunidades que puede haber para las empresas españolas en India. Y luego, por otra parte, también ha respondido ya a la cuestión de Sumar, pero le quería preguntar qué impacto cree que puede tener en la estabilidad del Gobierno este asunto que afecta a su socio de coalición. Si cree que, en todo caso, ya que no pretende convocar elecciones hasta el año 2027, en este tiempo esta organización, este partido o todo el espacio a la izquierda del PSOE puede tener un recorrido para digamos, reorganizarse de otra manera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Respecto a la primera de las preguntas, yo creo que estamos en mejores condiciones que cuando el expresidente Zapatero y el expresidente González visitaron India, no porque seamos mejores o peores, sino porque creo que la coyuntura ha cambiado, porque en los acuerdos que hemos firmado desde el punto de vista multidimensional, he hecho mención en mi primera intervención a ese mecanismo de fast track para la resolución de problemas que eventualmente puedan tener una empresa india en España o una empresa española en India. En segundo lugar, porque creo que compartimos en buena medida objetivos políticos de transformación de nuestras economías, y en el caso de India, además, hay empresas españolas que son líderes globales. Ellos necesitan infraestructuras, ahí están las empresas españolas. Ellos necesitan el impulso a la transición ecológica y la transformación de su sistema energético, ahí están las empresas españolas. Ellos, bueno, acabamos hablando hasta incluso también de fútbol, ¿no? Y evidentemente ellos nos han pedido entrenadores porque necesitan entrenadores españoles para impulsar el fútbol en India. Es decir, estamos hablando de que España puede contar con un momento muy oportuno, muy potencialmente muy provechoso para las empresas españolas que quieran invertir en India, ¿no? Sin ir más lejos, también están construyendo aeropuertos, están dando un impulso a las infraestructuras ferroviarias. Bueno, ahí no solamente hay empresas privadas, sino que también hay empresas públicas que pueden, evidentemente, impulsar todos esos proyectos que tiene en mente el Gobierno de India. Y lo que vamos a hacer es acompañar a esas empresas en esos objetivos, ¿no? Y respecto a, de nuevo, Sumar. A ver, lo primero de todo es que, insisto, Sumar, en el momento en el que se ha conocido la gravedad de las acusaciones que señalaban al exdiputado Íñigo Errejón, lo que ha hecho ha sido actuar con contundencia. En segundo lugar, Sumar, durante todos estos años, desde su creación, pero pues, anteriormente también, ha tenido un comportamiento y un compromiso con la causa feminista inequívoco. Y finalmente, en fin, la confianza que yo tengo depositada en todos los miembros de mi gobierno, en ministros y ministras y vicepresidentas en este caso, es total, es rotunda. Por tanto, hombre, cuando yo veo a otros partidos políticos que llevan en sus listas condenados con sentencia en firme por actos de violencia de género, o incluso otros partidos políticos que justifican la presencia de estas personas en las listas con condición de diputado en las Cortes Generales, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Hombre, yo creo que España ha cambiado mucho desde el caso Nevenka, pero ahora estamos viendo acusaciones o supuestas acusaciones sobre hechos vinculados con acoso en dirigentes del Partido Popular. Bueno, España ha cambiado mucho desde el caso Nevenka, afortunadamente. Vamos a ver si con la respuesta o no contundente que dé el PP ha cambiado también el Partido Popular. Y a partir de ahí, pues ¿qué quiere que le diga? La responsabilidad que tiene Sumar en este caso es triple. En primer lugar, actuar con contundencia, que lo ha hecho desde el primer momento.
En segundo lugar, ponerse a disposición de las víctimas, como acaba de anunciar en el día de ayer la vicepresidenta segunda. Y finalmente, la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los miembros del Gobierno es continuar con nuestra legislatura, con la agenda de transformación social que incorpora la causa feminista como uno de sus principales motores. Y es lo que vamos a hacer. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente es que las agresiones, el machismo, no atiende a ideologías. Lo que diferencia a una u otra organización política es cómo respondemos ante estos lamentables y execrables hechos. Y creo que Sumar pues, ha respondido con contundencia y con celeridad, con prontitud. Y, en fin, yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que avalar, y es, desde luego, como presidente del Gobierno, lo que yo hago. ¿Dejamos aquí o hacemos una más? Una más, sí. Carlos Cue, País. Sí, presidente, hablaba creo del lado económico de la visita, ha hablado bastante del lado político. Modi es una persona muy importante para la resolución también del conflicto de Ucrania. Estamos a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos que podría cambiar la situación. Modi está mucho más cerca de Putin que usted. ¿Qué han hablado? ¿En qué punto está y qué expectativas hay para el futuro si gana Trump las elecciones en Estados Unidos? Sobre el asunto de la imputación de nuevo de su esposa, yo lo que le quería preguntar con el detalle, ¿cree usted que el juez está prevaricando, como usted planteó en su querella, o se hizo algo concretamente de manera incorrecta en el software de la Complutense, que es lo que plantea el juez? Y en sentido general, le han preguntado a los compañeros por el detalle, en sentido general le pregunto, ha sido una semana muy dura para el Gobierno, no solo por el caso Errejón, sino que antes veníamos de novedades en el caso Ábalos. Le pregunto de manera general, ¿qué le diría a sus votantes o a la gente que apoya al Gobierno? ¿Qué le diría en una situación así? ¿Cómo piensan salir de esta situación? Y vamos, por último, ya sé, soy el último, vamos a los presupuestos. Ya como soy el último, vamos a los presupuestos. Parece que habría posibilidades de sacar la senda de déficit en breve. Si es así, está avanzado el pacto con Junts. Y si le preocupa, que acuerde usted con Junts y pueda ser Podemos el que tumbe los presupuestos. Gracias. Bueno, esto es casi un debate del Estado de la Nación, Carlos, sí, le digo. Pero bueno, agradezco mucho porque además el esfuerzo que han hecho en venir hasta India para preguntarme también, y agradezco además que hagan preguntas sobre efectivamente este viaje, que es importante, aunque evidentemente ustedes cubren política nacional y tienen que hacer sus preguntas y yo lo respeto y respondo, ¿no? Pero, a ver, yo más que vincularlo con las elecciones en Estados Unidos que serán la próxima semana, yo diría que efectivamente la tradicional relación que tiene India con la antigua Unión Soviética y también con Rusia, pues hace que tengan una aproximación diferente al conflicto en Ucrania, ¿no? Con sus matices. Pero bueno, yo me quedo con la parte positiva, ¿no? Y es que desde el inicio de la guerra el primer ministro Modi trasladó tanto a Putin como a Zelensky, pero particularmente a Putin, el que este no es tiempo de guerra, sino tiempo de paz. Y creo que la labor y la acción que ha tomado desde el punto de vista diplomático siempre el primer ministro Modi del inicio de esta guerra, que ya va para 3 años, ha sido esa, la de intentar tender puentes. Ha visitado a Zelensky en Kiev, ha estado efectivamente con Putin en Moscú, pero siempre defendiendo la paz, el orden internacional y, desde luego, la integridad territorial de los países, ¿no? Sobre, de nuevo, es que, a ver, creo que hay que recordar siempre que todas las querellas que se han presentado contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y, por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho, y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. Si es que llevamos ya casi un año con esto. Por tanto, pues el tiempo pondrá las cosas en su sitio y absoluta tranquilidad, porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar. Sobre si la semana dura, ¿qué le preguntaría? Yo lo que le diría a los españoles, no solamente a mis votantes, es que este gobierno va a gobernar. Y que evidentemente hay que levantar la mirada. Este gobierno, desde hace 6 años a esta parte, está haciendo una transformación extraordinaria del país. Si estamos creciendo 4 veces por encima de la zona euro. Si estamos creando empleo como no se creaba nunca.
Tenemos casi 22 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Estamos reindustrializando nuestro país. Estamos abordando el fenómeno de la migración de una manera diferente a como hacen otros países. Estamos abordando causas sociales, avances en derechos y en libertades, la causa feminista, la paz en Oriente Medio y en Ucrania. En fin, si es que, insisto, hay motivos para sentirse orgulloso de lo que está haciendo España. Lo he dicho en muchas ocasiones, España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 20 años. Y son datos objetivos, indiscutibles. Yo entiendo la desesperación y la frustración de la oposición. Pero la democracia es así. La democracia parlamentaria funciona de esta manera. Hay un Congreso con una mayoría parlamentaria difícil, compleja, sin duda alguna, que nos va a exigir a todos negociar hasta el último minuto, pero que saca adelante las cosas. Y, por tanto, pues vamos a seguir gobernando hasta el año 2027, y en el año 2027, también por responder a Juan Carlos en su planteamiento que hacía de qué es lo que sucederá, pues ya les digo yo, las izquierdas se volverán a presentar y volveremos a ganar. Y seguiremos gobernando. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Según lo que aparece en algunos medios conservadores, en fin, si me presento contra Feijóo, me presento contra otro líder o lideresa. Yo siempre respetaré, en fin, los debates internos que tengan los partidos políticos, a diferencia de lo que hacen otros con el Partido Socialista u otras organizaciones, ¿no? Luego, presupuestos generales del Estado. Bueno, pues paso a paso. Yo creo que cuando abramos las negociaciones sobre los presupuestos, que saben ustedes que el planteamiento que tiene el Gobierno de España es no rehuir su deber, nunca lo he hecho desde que soy presidente del Gobierno, pues hablaremos con los grupos parlamentarios y trataremos entre todos pues de lograr unos presupuestos que yo creo que son muy necesarios para el país, adaptándolos a la coyuntura económica y social del mismo, ¿no? Pero en fin, como todo, yo entiendo que la actualidad pues tiene su momento, es vertiginosa, pero la política también tiene sus tiempos, y esos tiempos pues ahora lo que marcan es la negociación sobre la reforma fiscal, es luego la senda de gasto, posteriormente los presupuestos generales del Estado y todas las materias que nos ocupan en las Cortes Generales, ¿no? Pero yo, por responder de nuevo a su pregunta, Carlos, yo creo que orgullo de lo que está haciendo este Gobierno, con datos indiscutibles en lo económico, en lo social y en la agenda legislativa a favor de la mayoría social, y confianza en el país, porque evidentemente en este complejo escenario internacional es el país que mejor lo está haciendo de Europa. Y creo que además en eso no hay nadie que pueda rebatirlo. Es el mejor país que lo está haciendo de Europa, en términos económicos y en términos de creación de empleo. Y en fin, espero que con esta visita, pues después de 18 años, embajador, pues logremos abrir un tiempo nuevo en nuestras relaciones bilaterales entre España e India. Muchísimas gracias a los medios por habernos acompañado, y gracias también de nuevo a los ministerios y al Gabinete de la Presidencia, a la Oficina Comercial y a los servicios diplomáticos por su trabajo.